En el día de hoy presentaré como audiolibro Personalidad puertorriqueña, mito o realidad, escrito por Albanidea Rivera Ramos, servidora, y esta es una edición revisada y aumentada que fue publicada por el Editorial Edil en el 2009. Es la quinta edición. Quien no conoce su historia está abocado al fracaso. Capítulo 2 del libro Personalidad puertorriqueña, mito o realidad, perfil psicohistórico. Los escritos que nos legaron los primeros colonizadores plasman una visión unilateral de los habitantes de nuestra tierra, ya que ni estos ni los negros que trajeron más tarde escribieron memorias ni crónicas sobre sus experiencias en condición de subyugados. Por lo tanto, mientras el colonizador interpreta la conducta de los naturales de Boriquén, van revelando su concepción ideológica del mundo y de los seres humanos que subyugan. Así, por ejemplo, Cayetano Colitoste nos narra que estos escribieron: por las noticias que se tiene de algunos conquistadores se halla que los indios de esta era gente mansa. Página 78. Más aún, describiéndolos como cortos de entendimiento, dice Alejandro Tapia y Rivera, Biblioteca Histórica de Puerto Rico, Instituto de Literatura, San Juan, Puerto Rico, 75, página 64, lo siguiente: y así como tienen el casco grueso, así también el entendimiento bestial y mal inclinado. En su visión general de los indios, el mismo Tapia nos dice en la página 217 que los indios, citando, que los indios son viciosos, especialmente su lujuria, glotonería y haraganería, que más precian andar a monte, comer raíces, arañas y otras viscosidades que los mantenimientos de los españoles, que puestos en libertad volverán a su desnudez, sus idolatrías y supersticiones, ni tienen capacidad para vivir por sí políticamente. Antes, el que más hábil de ellos parece es más idiota que el más rústico labrador de España. Fray Bartolomé de las Casas, en la Historia General de las Indias, páginas 324-325, dice que los españoles comenzaron por todo este orbe inflamar y decir cuántos males podían haber creíble de los indios, que eran bestias y holgazanes y que no sabían regir. Por supuesto, para poder ellos controlar y ordenar. Por otro lado, Fray Ñíguo Abad y las Sierras describe a los indios de la siguiente manera, página 21 en el párrafo 2. La forma exterior de estos indios manifestaba algún vicio en la constitución de su cuerpo, la corta cantidad y poca sustancia de los alimentos que usaban, la facilidad que tenían de adquirirlos sin trabajar, los constituía flojos, indolentes, enemigos de toda fatiga y de una aversión extremada en todo trabajo, circunstancias que podemos considerar como características de estos isleños. Todo lo que era satisfacer el hambre o divertirse en el baile, caza o pesca, lo miraban con indiferencia. Ni la esperanza del bien ni el temor del mal los estimulaba a solicitar lo primero ni evitar lo segundo. Sobre su entendimiento decía el mismo Fray Ñíguo Abad en la página 26, párrafo 2. Su entendimiento era muy limitado. Las primeras ideas de todo ser humano es preciso entren por los sentidos. Estos indios solo entendían su consideración a los objetos que les rodeaban, ni apenas tenían conocimiento de sus cualidades particulares, ni se ocupaban de especulaciones. Describiéndolos como vagos, decía Fray Ñíguo Abad en el párrafo 26, en la página 26, párrafo 2. Sus ocupaciones eran tan pocas como sus necesidades. Pasaban los días echados en las hamacas o sentados de cuclillas sobre los talones. Solo se movían con gusto para satisfacer el hambre, bailar o jugar. Y en una síntesis descriptiva con sabor a determinismo biológico, escribe Abad en el capítulo 30, carácter y diferentes castas de los habitantes de la isla de San Juan de Puerto Rico, en Historia Geográfica, Civil y Política de la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico, 1866, páginas 398 a 400. De esta variedad y mezcla de gentes resultó un carácter equívoco y difícil de explicar,
pero a todos convienen algunas circunstancias que podemos considerar como características de los habitantes de Puerto Rico. El calor del clima los hace indolentes y desidiosos. La fertilidad del país que les facilita los medios de alimentarse los hace desinteresados y hospitalarios con los forasteros. La soledad en que viven en sus casas de campo los acostumbra al silencio y cavilación. La organización delicada de su cuerpo auxilia la viveza de su imaginación que los arrebata a los extremos. La misma delicadeza de órganos que los hace tímidos los hace mirar con desprecio todos los peligros y aún la misma muerte. Las diferentes clases que hay entre ellos infunden vanidad y orgullo en unos y abatimiento en otros. Cierro la cita. Las características positivas del colonizado las describen como negativas. Tapia describe la rebeldía y valentía de Guaybana el Bravo de la siguiente manera, y cito: Sotomayor era tan noble que cuanto tenía daba aquel traidor de su cacique, en pago de lo cual y de tan buenas obras que le hizo, le mató cruelmente, así por cumplir con el odio que a su señor y a los cristianos tenía. Esta gente de estos indios natura es ingrata y de malas inclinaciones e obras, para ningún bien que se les haga dura en ellos la memoria ni voluntad para agradecerlo. Cierro la cita. Esta descripción es generalmente utilizada cuando los nativos, o luego los criollos y hoy día los puertorriqueños, se rebelan en combates para defender lo suyo, y siempre se dice que todo se puede obtener por las buenas, sin violencia, que Puerto Rico es un pueblo pacífico, que gusta de la tranquilidad y odia la guerra, y por eso es que no hemos podido lograr la independencia. Este es el argumento comúnmente esbozado por la clase dirigente y asumido y reproducido por los dominados. Más aún cuando algunos sectores de la población han utilizado o intentado utilizar la violencia en defensa de la independencia, se les ha caracterizado como criminales, bandidos y terroristas. La misma percepción negativa esbozarán los colonizadores más tarde sobre los negros esclavos que comenzaron a importar en masa desde 1523, una expresión muy negativa, según los historiadores, de que tenemos constancia, pertenece a don Pedro Irizarry, alcalde de San Juan en el 1809, y cito: Los esclavos no servirán más que de un trágico ejemplar para recordarle continuamente que unos hombres nacidos en la barbarie, criados brutalmente entre las tierras a su libertad, inhumanos por naturaleza, sin religión y sin moral, sin educación y sin política, el rigor podrá domesticarlos exteriormente, pero nunca dejarán de ser interiormente malos ciudadanos, infelices y traidores, enemigos invisibles domésticos de sus amos, de la política y del Estado, astutos, vigilantes y resueltos a cometer las infamias más negras, los crímenes más horrendos y las alevosías más escandalosas por característica de su baja cuna. Pero así como será imposible mudarle el color de negro a blanco, no le será menos que su corazón corrompido y viciado sea inocente durante su cautiverio. Páginas 353, 354, cierra la cita. Posteriormente en la historia se ha tratado de minimizar la contribución del negro a la cultura puertorriqueña, como lo refleja la siguiente afirmación de Díaz Soler en su obra Historia de la esclavitud negra en Puerto Rico, 1493-1890, página 8. La contribución del negro a la cultura puertorriqueña data desde el momento de su aparición en las playas antillanas. Con él arribaron estas tierras los ritmos misteriosos y sensuales de su música, impregnada de espiritualismos propios del corazón de África, sus tradiciones y costumbres. Hoy solo se perciben ligeros rasgos de lo que importaron los negros del siglo XVI. Cierro la cita. De igual modo, Malaret, en su obra Vocabulario de Puerto Rico del 1955, página 15, dice que los vocablos de procedencia africana pueden contarse con los dedos de la mano, tesis que contradice Navarro en su libro El español en Puerto Rico en la página 179. Varios intérpretes de nuestra historia señalan como periodo de gestación y de la nacionalidad puertorriqueña la época 1508-1800 y como periodo de surgimiento y florecimiento de la misma destacan los años de 1800 a 1898. Entre ellos mencionaremos la obra de Mariana Robles, Búsqueda y plasmación de nuestra personalidad, 1958. Eugenio Fernández Méndez, Filiación y sentido de una isla, Puerto Rico, 1955.
Salvador Brau, Historia de Puerto Rico, 1966. Loida Figueroa, Breve Historia de Puerto Rico, 1970-1977. Veamos ahora la percepción que tienen los colonizadores de los puertorriqueños típicos o del criollo o del jíbaro, como se le llamó desde entonces. A fines del siglo XVII, Alejandro O'Reilly, 1765, ofrece la siguiente descripción del habitante típico de Puerto Rico. Estos hombres inaplicados y perezosos, sin inteligencia de la agricultura, ni quien les ayudase a desmontar los bosques que podrían adelantar. Aumentó la desidia, lo suave del temperamento que no exigía resguardo en el vestir. Contentáronse con una camisa de listados ordinarios y unos calzones largos. Página 241, cierra la cita. Esta concepción española del criollo, que se perfila a través de los siglos XVII y XVIII, es sintetizada a fines del siglo por Fray Íñigo Abad, cuando describe a los europeos diciendo, cito, conservan en general el carácter de su espíritu, son más industriosos y aplicados que los criollos. Los criollos, sin embargo, son de constitución delicada, son perezosos, taciturnos, vanos e inconstantes en sus gustos. Página 181, 182. Cierra la cita. Sobre los nativos dirá que los habitantes de Puerto Rico han adquirido de los antiguos moradores de la isla la indolencia, la frugalidad, el desinterés, la afición a las bebidas fuertes y espirituosas y la propensión a los bailes. Página 185, cierra la cita. André Pierre Ledru, 1977, también nos ofrece su concepción del puertorriqueño diciendo: los habitantes de Puerto Rico han heredado de los antiguos indígenas su desinterés, conservando al mismo tiempo la afición a los licores fuertes y la vida sedentaria del indio. Cierra la cita. De forma similar, este retrato del jíbaro puertorriqueño se continúa presentando a lo largo del siglo XIX. Como evidencia de esta concepción nos queda la siguiente cita del alcalde ordinario de San Juan, don Pedro Irizarry. Cito: la isla está infectada de hombres vagos y malentendidos que, siendo inútiles para la labranza, arruinan a los labradores honrados. Página 360, cierra la cita. A través de estas citas hemos visto cómo el colonizador retrata al indio y al criollo y cómo proyecta dicha imagen más adelante hacia el jíbaro, quien es reconocido por muchos como el símbolo de la nacionalidad puertorriqueña. María Teresa Babin dice en su libro La cultura de Puerto Rico: el jíbaro representa lo más entrañable, resistente y puro de la nacionalidad puertorriqueña. 1973, página 64, cierra la cita. Sin embargo, el nombre de jíbaro en boca de los colonizadores fue peyorativo, como consta en esta cita de Salvador Brau. Distinguíase la nación jíbara por sus hábitos montaraces y cerriles. 1908, página 181, y continúa hoy en día esa misma descripción. Esta acepción peyorativa se utilizó durante mucho tiempo y aún se utiliza a nivel popular, y es solo en las últimas 2 o 3 décadas que ciertos sectores se han dado la tarea consciente de rescatar mediante grandes esfuerzos dicho título para representar lo más digno y la personalidad puertorriqueña. No ha faltado quien afirme que el jíbaro puertorriqueño ha desaparecido de nuestro mapa social. Así lo reconoce Babin, quien dice: la desaparición del jíbaro típico de la escena social puertorriqueña ha preocupado a sociólogos, economistas y literatos. 1973, página 65. No obstante, hoy, a una década de finalizar el siglo XX, ya comenzado el siglo XXI, me atrevo a invitar a quienes así lo afirman y lo piensan que se den un paseo no solo por el centro de la isla para que vean varios o muchos jíbaros, sino que miremos también en el interior de nuestras almas para describir jíbaros ocultos por miedo, vergüenza o represión. Hemos visto pues cómo el colonizador se guarda para sí todos los atributos positivos e intenta que el colonizado así lo reconozca.
Hoy en día también se niega todo. Si hacemos un resumen de los rasgos que se recogen en las citas presentadas, veremos que para el colonizador el jíbaro es manso, bruto, de mal entendimiento, entendimiento limitado, haragán, vago, perezoso, flojo, indolente, enemigo de toda fatiga, traidor, ingrato, criminal, taciturno, vano, tímido, inconstante, indolente, dócil e inculto. Este mismo cuadro lo pintará y continuará el anglosajón, manteniendo así el retrato del colonizado con sus rasgos esenciales. De esta manera podrá justificar el desempleo y los salarios bajos al describir el colonizado como perezoso. Podrá además justificar la represión policial diciendo que el puertorriqueño es un ser perverso, de malos instintos y ladrón. Para justificar su invasión cultural, debe decir que es salvaje. Cito, tragando cantidades de carne, grasa y alcohol como un cobarde, como un bruto que no se contiene ante ninguna de las inhibiciones de la civilización. Eso lo dijo Memí, páginas 139 y 143. La invasión norteamericana lógicamente habrá de llegar a todas las esferas del quehacer puertorriqueño, la económica, política, militar, social, cultural y educativa. La invasión en la esfera política la describe y sintetiza Gordon Lewis en su obra Puerto Rico, Libertad y Poder en el Caribe en el 1970, cuando dice: los políticos, especialmente los republicanos locales, se convirtieron en americanos exagerados. Con ello también dieron pábulo a la moda de alabar las cosas americanas y de desprestigiar las cosas puertorriqueñas. Con ello también alentaron en su pueblo una actitud de descrédito hacia su propio valer cultural y una falta de respeto propio nacional, llevando a un punto en que fueron casi persuadidos, como Pedro en la montaña en la mañana del Calvario, a una negación de su propio ser. Página 159. Con sentido parecido caricaturiza esta situación Matienzo Cintrón en la siguiente expresión, y cito: desaparecieron de casa puertorriqueña los Manolitos, Panchitos, Pepitos, Joseitos, se acostaron una noche llamándose así y amanecieron Franks, Jimmys, Williams, Joes, etcétera, etcétera. 1954, página 117. Hoy no se encuentra ni un Juancito por ahí, casi. Los estadounidenses ponen en énfasis especial a la invasión ideológica en el ámbito cultural y educativo. La intención anglosajona de utilizar la escuela pública como instrumento de americanización queda perfectamente expresada por Victor S. Clark. Cito: si las escuelas son transformadas en escuelas americanas y si los maestros y discípulos son inspirados en el espíritu americano, la isla se convertirá esencialmente americana en sus visiones y actitudes hacia la vida y hacia el gobierno. Davis Report, página 13. Este intenso plan de invasión cultural se incrementará durante la incumbencia de Brumbaugh y le llevará a exclamar en su informe anual, y cito: estos ejercicios han logrado mucho en el proceso de americanización de la isla, mucho más que cualquier otra agencia. La mente de los jóvenes está siendo moldeada a estilo de Washington. Este es uno de los resultados más agradables de nuestra labor, citado por Aida Negrón de Montilla. Así también dirá en su discurso en octubre de 1904, destacado como un logro de su incumbencia, lo siguiente, y cito: ya para el 1902 más de 30,000 niños estaban cantando nuestro himno nacional en inglés y sobre 25,000 estaban leyendo y escribiendo el idioma en inglés. Obviamente se refiere al himno de Estados Unidos. En el mismo informe expresa un plan final y dice que se percibe a la escuela pública como la agencia a través de la cual ganarán eventualmente reconocimiento como territorio y finalmente la estadidad dentro de la Unión Federada. Ellos están aprendiendo lo que nosotros por doquier necesitamos enseñar, que la puerta a la estadidad en esta Unión Federada es la puerta de la escuela pública americana. Cierro la cita, y hoy en día pues ya se están yendo para Estados Unidos completamente. Destacando la importancia de la escuela pública como agente colonizador, dice el próximo comisionado Samuel McHugh Lindsay: la colonización realizada por los ejércitos de la guerra es más costosa que la realizada por los ejércitos de la paz, cuyos puestos de vanguardia y sus cuarteles son la escuela pública de nuestra nación. Así lo dice Aida Montilla, página 62.
El intento más fuerte pero más fallido de americanización lo hace el imperio a través de su política lingüístico-escolar, cuya aspiración era sustituir el idioma español por el inglés. Víctor Clark así lo expresa y dice: la gran mayoría de los ciudadanos de la isla no habla verdadero español. Su lenguaje es un patuá difícil de entender por los nativos de Barcelona o Madrid. Existe la posibilidad que sea igualmente fácil llevar a estos habitantes de patuá que hablan al inglés que llevados los de su patua a la elegante lengua de Castilla. Juan José Osuna, Education in Puerto Rico, 1923, página 190. En 1956, Salvador Brau, en tono similar, escribe: del indio quedó la indolencia, la taciturnidad, el desinterés y los hospitalarios sentimientos. El africano le trajo su resistencia, vigorosa sensualidad, la superstición y el fatalismo. El español le inoculó su gravedad caballeresca, su altivez característica, sus gustos festivos, su austera devoción, la constancia en la adversidad y el amor a la patria y a la independencia. Tomado de las clases jornaleras en Puerto Rico, 1956, página 128. Más tarde, en la década del 60, se publica otra obra que viene a reiterar el estereotipo de docilidad del puertorriqueño. Se trata del ensayo El puertorriqueño dócil de René Márquez, quien no pudo liberarse de lo que él mismo llama pesimismo literario, alimentado por el incremento de la política anexionista y asimilista del país. Dicho ensayo ha sido objeto de críticas y análisis por las generaciones posteriores de escritores que se han dado la tarea de reinterpretar y cuestionar la ideología imperante. Como parte de este enfoque, hace varios años me he dado la tarea de proceder a la verificación empírica de la actualidad del retrato del colonizado en el puertorriqueño y verificar el alcance de la internalización de tal mitificación. Para ello he realizado varios estudios de campo utilizando la metodología psicológica disponible que mejor nos sirviese a nuestros objetivos. A continuación resumiremos los resultados más sobresalientes de esta investigación. En los próximos capítulos trataremos de ver esa imagen y esa percepción de hombres puertorriqueños, mujeres puertorriqueñas y niños y niñas puertorriqueñas. Hasta entonces.